Noticias de hoy. Venezuela, 13 de mayo 2019. Guaidó busca establecer cooperación con Comando de Estados Unidos. El líder opositor le pidió a su representante en Estados Unidos, Carlos Vecchio, coordinar una posible colaboración con el comando adscrito al Departamento de Defensa. Este sábado, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a su representante diplomático en Estados Unidos, Carlos Vecchio, coordinar una posible cooperación con el Comando Sur, el cuerpo militar estadounidense que abarca el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relaciones directas en materia de cooperación, dijo Guaidó durante la manifestación que convocó este sábado en la Plaza Alfredo Sadel, al este de Caracas. El líder de la oposición al gobierno chavista dio la declaración 2 días después de que Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se puso a disposición de Guaidó. Cuando me invite Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la FANB que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero, y se restaure el orden constitucional. Estamos listos, escribió en Twitter. Guaidó además volvió a hacer referencia a que Estados Unidos y los países aliados a la oposición venezolana han dejado todas las opciones sobre la mesa, haciendo referencia a una opción militar. Añadió que la reunión de Vecchio con el Comando Sur también busca lograr la presión necesaria para sacar a Nicolás Maduro del poder. Guaidó aseguró que en Venezuela ya hay una intervención militar por parte de fuerzas cubanas y el ELN, proveniente de Colombia. En todo momento he hablado de cooperación, porque la intervención en Venezuela ya hay. Noticias de hoy. Venezuela, 13 de mayo 2019. Guaidó ordena coordinar una ayuda con el Comando Sur de Estados Unidos. El presidente del Parlamento encargó a su representante en Washington que se reúna con el almirante Craig Faller, quien se había puesto a disposición de Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, ordenó este sábado a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, que se reúna con el Comando Sur de ese país para coordinar una posible cooperación. Así lo explicó el líder opositor frente a un grupo de personas que se reunió en Caracas. Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relaciones directas en materia de cooperación, dijo Guaidó, quien reiteró que junto a gobiernos aliados mantienen todas las opciones sobre la mesa en la búsqueda de la salida del poder de Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento aseguró también que mantiene conversaciones con las fuerzas militares. No tenemos miedo de decir que sí hemos hablado con la Fuerza Armada y con todos los que están dispuestos a abonar para el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Hay una clara división y ruptura en la Fuerza Armada y son más los que se van a pronunciar, aseguró. Estamos listos. El problema de Guaidó es que, tras la fallida sonada del pasado 30 de abril, la ciudadanía parece haberle quitado respaldo. Una prueba de ello fueron los pocos centenares de ciudadanos que llegaron hasta la Plaza Alfredo Sadel a ver al político. Sin dejarse amilanar, Guaidó aseguró que la reunión con el Comando Sur busca lograr la presión necesaria para acabar con el gobierno de Maduro. En todo momento he hablado de cooperación, porque la intervención en Venezuela ya existe, prosiguió al denunciar la supuesta participación de cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, y la presencia en el país de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las declaraciones se producen 48 horas después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, publicara un mensaje en Twitter en el que se ponía a la orden del opositor venezolano. Cuando me inviten Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la FANB que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero, y se restaure el orden constitucional. Estamos listos, indicó Faller. Noticias de Venezuela, 13 de mayo 2019, la oposición se debilita. Apenas unos 2000 manifestantes acudieron al llamado de Guaidó. En medio del recrudecimiento de la crisis en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó llamó este sábado a sus seguidores a no caer en la inacción ante el miedo, en una jornada de tímidas protestas en Caracas para repudiar una ofensiva del chavismo tras el fallido alzamiento militar contra el presidente Nicolás Maduro.
En la plaza Alfredo Sadel, en el este de la capital de Venezuela, una zona de mayoría opositora, Juan Guaidó habló ante unas 2000 personas, floja asistencia frente a las multitudinarias marchas que lideró en semanas pasadas en su pugna por el poder con Nicolás Maduro. Llegamos al momento histórico. O somos presas del miedo, de la desesperanza, de la inacción, o nos mantenemos unidos en las calles, con esperanza, con fuerza, exclamó el jefe parlamentario, reconocido como presidente interino por medio centenar de países. 11 días después de la fracasada sublevación del 30 de abril liderada por Juan Guaidó, que desató una ofensiva oficialista que se saldó con un diputado preso y varios refugiados huidos, puntos de personas se congregaron en otras ciudades del país, mostraron imágenes de la prensa. Hoy le pido a Venezuela que no descansemos un solo día hasta lograr el cambio en Venezuela. Nosotros no lo vamos a hacer, a pesar de la persecución, del hostigamiento, aseveró Juan Guaidó, bajo riesgo de ser detenido tras perder su fuero parlamentario en abril. Todos tenemos miedo por la represión, pero no podemos quedarnos en la casa, dijo a la AFP Melquíades Rosales, un comerciante de 42 años que portaba una bandera venezolana de luto, con el negro reemplazando el amarillo, azul y rojo. El analista Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos, advirtió que, si la población se desmoviliza, estará entregando la única herramienta que tiene a su disposición y la única que depende de ella misma. ¿Resistir hasta cuándo? Desde que se proclamó presidente encargado el 23 de enero después de que el Parlamento declarara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro, Juan Guaidó ha liderado manifestaciones y llamado a los militares a dar la espalda al líder socialista para propiciar una transición y elecciones libres. ¿Hasta cuándo podemos resistir como sociedad?, preguntó este sábado Juan Guaidó, refiriéndose a la persistente crisis económica y social de Venezuela, la peor de su historia reciente. Pero el heredero político del fallecido expresidente Hugo Chávez, 1999-2013, que dice enfrentar un golpe de Estado continuado de la oposición azuzada por Estados Unidos, sigue contando con el respaldo castrense y de Rusia y China, apoyo que le permitió sobrevivir al alzamiento, prólogo de disturbios que dejaron 6 muertos. Por esos hechos, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de línea oficialista, imputó a 10 diputados, entre ellos Edgar Zambrano, por traición a la patria y conspiración. Zambrano, vicepresidente del Parlamento, fue detenido el miércoles en una operación digna de una película que incluyó el remolque con grúa del vehículo en el que estaba. Luego fue ingresado en una cárcel militar en Caracas. 3 de sus colegas se refugiaron en las residencias de los embajadores de Argentina e Italia y otro huyó a Colombia. Los restantes mantienen perfil bajo. Una veintena de miembros del Parlamento, única institución en manos opositoras pero anulada en la práctica por la justicia, han sido objeto de medidas judiciales. La presión de Estados Unidos. La fracasada rebelión fue coordinada por el ex jefe de inteligencia Christopher Figuera, denunció el viernes Nicolás Maduro, tachando al desertor de topo de la CIA. Figuera, al que Estados Unidos recompensó por su rebelión con el levantamiento de sanciones en su contra, y otros 55 oficiales fueron expulsados de la Fuerza Armada por un decreto presidencial. Yo le digo a las autoridades militares de los Estados Unidos: no estamos pidiendo, estamos exigiendo que se respete la ley, expresó este sábado en una alocución televisada el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El jefe castrense reaccionó luego de que Venezuela denunciara que un buque de la Guardia Costera estadounidense ingresó a aguas bajo su jurisdicción en días pasados. En su discurso, Juan Guaidó anunció que pidió a su representante en Estados Unidos restablecer relaciones con el Comando Sur estadounidense, cuyo jefe, el almirante Craig Faller, se puso a la orden para discutir un apoyo a jefes militares que desconozcan a Nicolás Maduro. Washington, principal valedor de Juan Guaidó, impuso sanciones para presionar al líder socialista y dice no descartar una opción militar. Pero una intervención extranjera podrá concretarse solo cuando los aliados estén dispuestos a dar ese tipo de ayuda, y que esa sea la última opción o la única que reste a los venezolanos, dijo Juan Guaidó a la televisión pública portuguesa RTP. Venezuela reabrió el viernes sus fronteras con Brasil y Aruba, cerradas desde febrero para impedir una operación ideada por Juan Guaidó para ingresar ayuda humanitaria desde países vecinos. Mantiene cerradas sus fronteras con Noticias de hoy. Venezuela, 13 de mayo 2019. Guaidó ordena coordinar una ayuda con el Comando Sur de Estados Unidos. El presidente del Parlamento encargó a su representante en Washington que se reúna con el almirante Craig Faller, quien se había puesto a disposición de Guaidó.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, ordenó este sábado a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, que se reúna con el Comando Sur de ese país para coordinar una posible cooperación. Así lo explicó el líder opositor frente a un grupo de personas que se reunió en Caracas. Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relaciones directas en materia de cooperación, dijo Guaidó, quien reiteró que junto a gobiernos aliados mantienen todas las opciones sobre la mesa en la búsqueda de la salida del poder de Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento aseguró también que mantiene conversaciones con las fuerzas militares. No tenemos miedo de decir que sí hemos hablado con la Fuerza Armada y con todos los que están dispuestos a abonar para el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Hay una clara división y ruptura en la Fuerza Armada y son más los que se van a pronunciar, aseguró. Estamos listos. El problema de Guaidó es que, tras la fallida sonada del pasado 30 de abril, la ciudadanía parece haberle quitado respaldo. Una prueba de ello fueron los pocos centenares de ciudadanos que llegaron hasta la plaza Alfredo Sadel a ver al político. Sin dejarse amilanar, Guaidó aseguró que la reunión con el Comando Sur busca lograr la presión necesaria para acabar con el gobierno de Maduro. En todo momento he hablado de cooperación, porque la intervención en Venezuela ya existe, prosiguió al denunciar la supuesta participación de cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, y la presencia en el país de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las declaraciones se producen 48 horas después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, publicara un mensaje en Twitter en el que se ponía a la orden del opositor venezolano. Cuando me inviten Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la FANB que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero, y se restaure el orden constitucional. Estamos listos, indicó Faller.